Esmeralda, estamos en comunicación con la doctora Adriana Molina. Chuchi, respetuosamente le dicen quienes la conocen. Creo que es un valor hablar con ella porque siempre ha tenido un perfil político y partidario de militancia muy importante, y realmente ha sido una referente de lucha de las mujeres, y además creo que docente de Derechos Humanos, ¿no? Universidad Nacional del Litoral. Así que le agradezco mucho, doctora, que tenga la dispensa hablar con este espacio, este tiempo, en tiempos difíciles, porque hablar de política en medio de una pandemia y un tejido social tan desgarrado, ¿no? Es difícil, Esmeralda, ¿no? Sí, bueno, bienvenida Adriana, la verdad que un honor tenerte acá en Nota 22. Y para comenzar esta nota, voy al grano y te digo, Adriana, ¿cómo ves la ciudad de Santa Fe? Bueno, primero muchas gracias a vos, Esmeralda, y a Maxi, por supuesto, porque bueno, en distintas ocasiones hemos conversado de muchos temas sociales, de muchos temas que sin dudas le interesan a los santafesinos, a las santafesinas, así que siempre es un gusto y un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno, lo que nos dicen los vecinos, las vecinas, cuando conversamos, en las recorridas y en los diálogos que tenemos siempre, es que ven la necesidad en estos tiempos tan difíciles, porque la pandemia sin dudas significa cambios, significa pérdidas, y lo que nos dicen es esta necesidad de contar con planificación, de contar con decisiones claras, y que si bien, por supuesto, tanto el gobernador como el presidente o la provincia, la nación, tienen un rol específico, pero también desde la gestión municipal se puede hacer mucho para mejorarle la vida a los santafesinos. Y cuando aparece este tema, se lo digo así concretamente, desde un comerciante que no sabía qué horario iba a tener, si iba a poder abrir corrido o cortado su horario, o el gastronómico, que todas las semanas un horario diferente, o no saber si el fin de semana, o los comerciantes de shopping, que cuando estaban todos los comercios abiertos en la ciudad, incluidas las galerías, los comerciantes de shopping de Santa Fe, que significan sin duda trabajo para muchas familias, se encontraban cerrados, o los locales de deportes, que tenían también estas incertidumbres. Es decir, en esta situación, que por supuesto es difícil y con mucha complejidad, y que todos individualmente lo vivimos y lo transitamos con algún resquemor, con alguna pérdida, con algún dolor en lo económico, en lo social, en lo emocional, desde el Estado, y en este caso desde el Estado municipal, se piden más certezas, se piden más decisiones, y también cuestiones muy del día a día, digamos, ¿no? de una gestión municipal. La iluminación, el alumbrado. Ahora, doctora, permítame preguntar algo, porque estoy viendo que sobrevuela sobre probablemente una crítica. ¿Cómo participó el departamento municipal en la administración de la pandemia? Yo tengo una crítica personal, no es nueva, a lo mejor usted la ha escuchado, que me parece que el intendente debería tener un rol más protagónico en un momento tan difícil, ¿no? Y sobre todo porque es la capital de uno de los estados más grandes del país, donde caminó Estanislao López. Yo tengo otra imagen del político santafesino en cuanto a su fortaleza, digamos, y su dinámica. Pero no sé qué visión tiene usted con respecto a lo de la participación, ¿no? ¿Qué dio al intendente por esta pandemia en su trabajo, en su gestión? Que yo comparto esa visión, pero además te diría que creo que es una visión muy compartida por muchos santafesinos, porque cuando yo te digo esto de tener más certezas, más decisiones claras, el mejor modo de tenerlas es participando y ponerse al frente
de esa situación. Obviamente, en equipo, con representantes del gobierno provincial, con el Ministerio de Salud, pero poniéndose al frente de esta situación. Somos la capital, además, de la provincia. Creo que muchas otras consecuencias o efectos que hubo probablemente por no haberse puesto al frente de esta situación. Adriana, estamos próximos a elecciones y te escuchaba en varias notas periodísticas que hablabas de poner en marcha a Santa Fe. Es decir, ¿y de qué manera te preparás o se prepara el espacio para poner en marcha a Santa Fe? Bueno, cuando me preguntan, ¿no?, esto de por qué querés volver a ser concejala, porque bueno, yo he sido concejala en 2 periodos diferentes, justamente la decisión tiene que ver directamente con eso. Creo que justamente en este contexto de dificultades, la ciudad necesita ponerse en marcha y entiendo que puedo aportar desde el Consejo experiencia, compromiso y diálogo. Mucha construcción de diálogo, porque también creo que justamente estamos en un momento donde bajo ninguna circunstancia yo podría estar en un ámbito como es un consejo municipal intentando poner palos en la rueda o intentando que no salga lo mejor para el santafesino, para la santafesina. Y cuando digo esto de experiencia, también tiene que ver porque tenemos un equipo técnico, que muchos estuvieron en la gestión de José Corral, otros profesionales o personas son nuevas, se han incorporado en este último tiempo, y para poder planificar se necesita tener muy buenos equipos, si no es muy difícil poder planificar. Y la ciudad, sobre todo, ya creo, tenemos que ponernos a pensar y a trabajar en la ciudad post pandemia. Porque esto va a pasar. Buscar consensos, ¿no? Buscar consensos, porque si no, no hay manera de sobrellevarla. Absolutamente. Creo que la construcción del diálogo es central y ponemos a trabajar en esta ciudad post pandemia, porque esto va a pasar. Tenemos la convicción. Lo que queda, ¿qué hacemos con lo que queda? Pero ya tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿no? Es decir, así como hemos mirado lo que sucede en el otro continente y veíamos que se venía la segunda ola, y vino la segunda ola, si uno mira ahora, ¿qué mira? Bueno, ve que hay mucha necesidad de salir, que hay mucha necesidad de lo social, que también han quedado muchas pérdidas en lo económico, en lo emocional. Bueno, trabajemos sobre eso. Hay cambios que además llegaron para quedarse. Los negocios de cercanía. Creo que hace un año atrás no sabíamos muy bien ni lo que era un negocio de cercanía. Bueno, hoy le encontramos un valor a los negocios de cercanía. Bueno, veamos cómo hacemos para que eso, que es un valor, crezca nuevamente en las ciudades. O la movilidad. En Santa Fe hemos tenido en estos días paro de transporte público de colectivos durante muchos días, y eso ha significado tremendo para muchas personas. Quizás no poder ir a trabajar, no poder hacer un trámite. Bueno, el transporte público de pasajeros es un punto central, y la movilidad en general, ¿no? La nueva movilidad, que también creo que son los cambios que ha dejado o que está dejando la pandemia y que tenemos que aprovechar. Doctora, usted ha participado en el Consejo Municipal, pero también en el Departamento Ejecutivo, ¿no? Uno nota que a partir de la recaudación que la ciudad tiene, muchas veces no alcanza. Hay que ser en esto honesto y decir, bueno, la verdad que con lo que se recauda en la ciudad no alcanza por el tamaño y la magnitud de las obras que se necesitan. Una ciudad rodeada de ríos y un montón de cuestiones. Se necesita gestión a otros niveles, provincial, nacional. Este es un programa provincial y por eso también quiero aspirar a preguntarle en ese contexto.
cómo la ve a la ciudad insertada a nivel provincial, inclusive a nivel nacional, y qué le gustaría que cambie en relación a eso en los distintos aspectos que usted piensa que son prioritarios. Bueno, primero que comparto absolutamente, nosotros en la gestión de José Corral logramos hacer muchas obras en la ciudad y muchas de ellas en su momento fueron por aportes provinciales y en su momento también fueron por aportes nacionales, si no es imposible pensar en los grandes desagües, en las grandes obras de infraestructura que efectivamente necesita Santa Fe para evitar lo que ya conocimos en un momento, las grandes inundaciones, las grandes lluvias. Creo que ahí es central la gestión. Un intendente o un equipo, porque tampoco quiero personalizarlo, digo, una gestión municipal tiene que tener equipos técnicos, mucho proyecto y llevarlo, como se dice, a las ventanillas donde hay financiamiento. Nosotros tenemos muchas experiencias que tuvimos con José. Recuerdo en su momento, Gobierno Nacional, la presidenta Cristina Kirchner, y había líneas para viviendas y teníamos los proyectos. Entonces, la ciudad fue y llevó los proyectos. O cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación y había líneas para las ciudades, llevamos los proyectos. Los proyectos no se hacen de un día para otro, se hacen con equipos técnicos y con gestión. Creo que eso es esencial. Parte de los equipos técnicos, perdón, ¿es de la agrupación Sembrar? ¿Es del espacio Sembrar? Así es. Bueno, nosotros cuando terminamos la gestión, un par de días después, José entendió que era muy importante conservar y fortalecer los recursos humanos que habíamos estado trabajando en la gestión municipal y también con esta perspectiva que tiene José, que ustedes saben, de estar recorriendo la provincia. Probablemente José sea un candidato en las próximas elecciones nacionales también. Entonces nos parecía muy importante que existiera ese espacio, que lo llamamos Sembrar, simbólicamente con ese nombre tan importante, ¿no? De sembrar para cosechar, pero además porque estamos en una zona donde hay que darle mucho valor, ¿no? También a lo que significa el productor, a lo que significa la bioeconomía, los nuevos temas, esto de tratar de compatibilizar la ciudad y el campo, la riqueza que tiene Santa Fe, con lo cual efectivamente ese fue el espacio que tenemos de planificación, de trabajo. Estamos también elaborando las propuestas para la elección de concejales y lo hacemos con lo que los vecinos nos dicen que necesitan, que es su demanda, pero también con esos equipos técnicos y trabajando propuestas vinculadas. ¿Quién te acompaña? Bueno, justamente hemos presentado la lista y me acompaña en segundo lugar Carlos Pereira, que es una persona, bueno, también con mucha experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Él está terminando ahora justamente su mandato. Radical, como yo, Ángeles Álvarez, que es una joven abogada que ha sido presidenta de la Juventud Radical, así que aporta todo lo que aportan las nuevas generaciones, con mucha energía, por supuesto, pero también con estos nuevos temas, vinculados fundamentalmente a lo sustentable, pero ella también trabajó mucho en las escuelas de trabajo, que para nosotros eso es esencial, que es justamente el primer empleo, el primer trabajo para los jóvenes, y también el tema de emprendedores. En cuarto lugar, y acá aprovecho para decir que una gran fortaleza que nosotros entendemos y que la trabajamos fue que nuestra lista es una lista plural y diversa, y plural porque están los tres espacios más importantes de Juntos por el Cambio: el radicalismo, la coalición Cívica ARI y el PRO. Nuestro cuarto candidato es justamente Mauricio Amer, que es el vicepresidente de la coalición Cívica ARI acá en la provincia de Santa Fe.
una persona que además le interesa mucho el tema de transparencia y el tema de planificación urbana. La quinta candidata es militante del PRO desde el año 2011, es decir, de las fundadoras, por llamarlo de algún modo, del PRO en la ciudad de Santa Fe, Iliana Alvarenga, y ella además, bueno, por vivir en Santa Fe, en la zona de Guadalupe, Siete Jefes, que bueno, vos sabés bien, Maxi y Esmeralda también, ha tenido muchos problemas y tiene de seguridad, así que ella es una de las mujeres que armó en su momento autoconvocadas por el tema de seguridad, además de ser proteccionista independiente, como otro de los temas. Adriana, sí, no, te quería consultar también porque hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, con la dificultad tal vez de integrar a Santa Fe en relación a las localidades vecinas, ¿no? Hablábamos en el primer bloque con un intendente pegado a Santa Fe. ¿Se pudo realmente pensar en un gran Santa Fe en su momento? ¿Se puede realizar ahora? Y una segunda pregunta que te la dejo porque el tiempo nos apura y te prometí porque la verdad que andabas con la garganta y generosamente accediste igual a la entrevista. ¿A qué se debe tantas listas, no? Porque yo recuerdo que vos tenés mucha experiencia política. Generalmente cuando aparece tanta cantidad de listas como pasó en el 2001, era debido a que había mucha disconformidad social, había disparidad de pensamientos, no había líderes políticos, ¿no? ¿A qué se debe eso desde tu punto de vista? Me refiero a la capital de la provincia, por ejemplo. Sí. Bueno, con lo primero no tengo dudas que cuando hablo, viste esto que digo de la ciudad post pandemia, creo que hay que mirarla justamente con una mirada metropolitana, con la mirada del Gran Santa Fe. Es decir, la movilidad hoy, imposible pensar en la movilidad si no pensamos en Rincón, si no pensamos en Recreo, en Santo Tomé o en Sauce Viejo. No tengo ninguna duda, cuando quieras. A mí la verdad que es un tema que también me parece central y muy interesante trabajar esto, ¿no? De la mirada metropolitana, del Gran Santa Fe. Fíjate ahora con el tema de salud. Es decir... Cloaca, agua, energía, claro, servicio, luz, está todo relacionado, transporte. Transporte, la pandemia. A ver, lo sanitario. Es decir, creo que es la ciudad post pandemia, tenemos que hacerle esa mirada metropolitana. Y lo segundo, y no nos olvidemos la basura, porque eso es muy importante. Central. Todo el tema de residuos sólidos urbanos, basura, para decirlo claramente. Sí, central, y la gestión de riesgo hídrico también. Creo que no hay tema que en realidad que no sea metropolitano. Sí. Y con respecto a lo segundo, bueno, la verdad que yo estoy tan asombrada, te diría, como vos, porque por lo que tengo entendido hay entre 40 y 45 listas de concejales. La verdad que va a ser bastante complicado para el ciudadano, la ciudadana ir a votar, porque además con el sistema de boleta única que nosotros tenemos, es casi incompatible, te diría. Es decir, si no se busca una boleta tipo afiche, creo que va a ser muy difícil poder encontrar ahí. Bueno, en el caso nuestro de Juntos por el Cambio, somos 5 listas, pero también hay listas de partidos independientes que no están ni en el Frente de Todos, ni en el Frente Progresista. Probablemente tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Con alguna situación social que lleva a este tipo de presentaciones, o también con la no referencia por ahí tan concreta como quizás en algún otro momento hubo. En el caso de Juntos por el Cambio, me parece que, bueno, somos una coalición, y las coaliciones, sobre todo si no están en el gobierno, que es la diferencia con el Frente Progresista, que en la ciudad está en el gobierno. En el caso nuestro, de Juntos por el Cambio, o el mismo Frente de Todos, que tampoco está en la ciudad, justamente en el gobierno, suele suceder esto, ¿no? Que antes eran las internas, ahora son las primarias. Me parece que lo más importante es que estas distintas miradas, estas distintas perspectivas se le pongan de frente al ciudadano, y
y que termine siendo lo mejor para las próximas elecciones y por supuesto seguir trabajando juntos todos. Se nos recontra fue el tiempo y me pasé el tiempo que te había prometido que te iba a molestar, pero te quiero preguntar algo que a vos te apasiona y que a mí también. ¿Qué expectativa sos tatenga? ¿Qué expectativa tenés para este torneo y cómo estás viendo el temita este? Mira, hoy estuve con un amigo que también es tatengue, que no es el ex intendente de la ciudad José Corral, sino otro amigo, pero también muy tatengue, y me dijo, mira, lo bueno de lo que le pasó a los primos es que nos ponen la vara alta también a nosotros. Probablemente nos va a venir muy bien como club tener ahí esa vara alta. Gracias, doctora, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Chao Maxi, chao Esmeralda, hasta luego.